se unen a la ecceptirina o la 2-desoxiestirpidina o a los aminociclotoles, ¿no? Entonces, así nos dan los diferentes antibióticos. Por eso se llaman aminoglucósidos. Entonces, los aminoglucósidos fueron descubiertos o fueron descubiertos por un investigador ruso, ¿no? Hermann Wittmann. Entonces, él empezó a estudiar los diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, del género, por lo general, Streptomyces. Streptomyces griseus nos dio la streptomicina, Fridae, la gentamicina, no, la Fridae para la neomicina, y para la gentamicina es de otro tipo de microorganismo llamado microsporum, ¿no? Entonces tenemos esos orígenes, aparte pero siempre del género Streptomyces y del género Microsporum. De ahí se obtuvieron los diferentes microorganismos o antibióticos, ¿no? Estos antibióticos tenemos la streptomicina, neomicina, kanamicina, vancomicina, gentamicina, sizumicina. Todos esos antibióticos son aminoglucósidos. Pero dentro de estos antibióticos aminoglucósidos, por lo general tienen acción sobre los gérmenes gram negativos, ¿no? Pero la gentamicina, que es aminoglucósido, también se puede utilizar en infecciones producidas por cocos gram negativos. Además, tienen acciones in vitro un gran número de microorganismos, ¿no? Entonces, químicamente les había dicho que son derivados hexagonales. Después tenemos semisintéticos, ¿no? Por ejemplo, la amicacina se obtuvo de la kanamicina, ¿no? Y de la metilmicina, la sizomicina, que son, digamos, semisintéticos. Entonces, podemos hablar en cuanto a su origen química, ¿no? En cuanto a su farmacodinamia, estos microorganismos actúan, como les he dicho, sobre una serie de microorganismos. Algunos de ellos, digamos, con la streptomicina, la neomicina, la kanamicina, actúan más sobre gérmenes gram negativos. Lógicamente que también sobre algunos gérmenes gram positivos. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es positivo, Staphylococcus hemolítico, beta hemolítico, que es los cocos gram negativos, la Neisseria gonorrhoeae y Meningitis, que son gram positivos. Después Enterobacter, Bacillus, Klebsiellas, etcétera, etcétera. Pero estos antibióticos tienen una característica, actúan sobre un número, pero más o menos, no son, digamos, indicados. La streptomicina, por ejemplo, tiene especial acción sobre el Mycobacterium tuberculosis. Casi se usa casi exclusivamente ahora, porque antes se usa, como les decía en la anterior clase, se usaba para todo, ¿no? Asociado con la penicilina. Lógicamente que actualmente también asociamos con penicilina, pero ya no para tratar cualquier cosa, ¿no? Antes para cualquier cosa era con bióticos. Entonces, actualmente, digamos, casi actúan sobre la salmonella, Shigella, Enterobacter, ¿no?
¿no? En fin, sobre varios, sin ser antibiótico de amplio espectro, es antibiótico de pequeño espectro. Como la penicilina, digamos, es de pequeño espectro, gérmenes gram positivos. Los aminoglucósidos, gérmenes gram negativos, a excepción de la gentamicina, que actúa, y la tobromacina, la sisomicina y la tobromacina, también tobramicina, también actúan sobre gérmenes gram positivos, ¿no? La gentamicina para nosotros es una buena alternativa como antibiótico en infecciones bucales y peribucales. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro arsenal, digamos, si no podemos utilizar penicilina porque es alérgico, digamos, o porque ya es resistente, o usamos ácido clavulámico más para como sobre todo para MRS, que son las metilinases resistentes, metilinases, eso quiere decir, ¿no? MRS. Entonces, para infecciones de ese tipo, por este microorganismo. Después, si es alérgico a hipersensibilidad a la penicilina, por la similitud de su estructura química puede ser, digamos, que sea también para la cefalosporina. Ahí recurrimos o a la gentamicina, a la clindamicina, podemos recurrir a los macrólidos, la acitromicina, que es otro tipo de tipo. Entonces, no es muy grande, digamos, el microbiano, o mejor dicho, los antibióticos que nosotros podemos usar en odontología. Pero cada que estemos tocando uno de estos antibióticos, les voy a decir como ahora, ¿no? La gentamicina es para nosotros una muy buena alternativa porque actúa sobre gérmenes tales como Streptomyces, piógenos, Streptococcus fecales, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Salmonella, Shigella, pero principalmente es la gentamicina y la tobramicina, les decía, ¿no? Ese es el dato que tienen casi el mismo espectro antimicrobiano. Mecanismo de acción. Ahora, vamos a ver el mecanismo de acción. Hemos dicho que inhibe, en sí, digamos, inhibe la síntesis proteica, ¿no? Entonces, ¿cuándo la bacteria sintetiza proteína? ¿Cuándo? Sintetiza proteína cuando se están reproduciendo. Necesitan proteínas para su reproducción, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil entender esto, cómo se inhibe la síntesis proteica. Necesita explicación esto, yo no sé por qué lo digo. Así también será lo que la respuesta que tengamos, ¿no? Entonces, dentro de su mecanismo de acción, inhibe la síntesis proteica. Esta es la forma en que se sintetiza los aminoglucósidos impiden la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma. O sea, el ribosoma está constituido por dos elementos, dos núcleos. Este grande que acá, ¿ven ustedes? Esta es la subunidad 50S. Y acá, esta es la subunidad 30S. Aquí ustedes pueden ver 50S y 30S. Entonces, ¿cómo se sintetiza la proteína? ¿Cómo se sintetiza la proteína? ¿Qué diferencia hay entre una proteína y otra proteína? El orden de los aminoácidos.
El orden de los aminoácidos. ¿Y quién es el que dice en este orden? Ustedes van a formar proteína en este orden. ¿El ARN? El ADN. O sea, el ADN es el responsable. Entonces, el ADN, cuando va a dar sus órdenes, se desdobla en ARN. ¿No? Aquí tenemos. Al final de cuentas, sí es ARN. Este es el ADN, el enrollamiento helicoidal ADN. Aquí están todos el ordenamiento de los animales. Aquí está toda la información, cómo se debe sintetizar. Aquí ya se desprende del ADN, se desprende el ARN, ¿no? O el RNA. Entonces, acá tenemos el RNA-N, el mensajero, el que lleva la información, el de transferencia, aquí tenemos, y el de transferencia, el de las mitocondrias es otro ARN. Entonces, ¿cómo se forman las proteínas? Aquí está el ARN mensajero. Tiene acá, ustedes ven cada palito, cada cosita aquí, cada diente, que se llama codón. Y el codón tiene tres elementos que son glucosídicos. Acá tenemos, ¿no? Glucósido. Aquí tenemos tres elementos que cada uno es para un aminoácido específico, capta un aminoácido. O sea, entonces, dentro de lo que es Brasil, esas cosas. del codón, acá tenemos tres letras. Es la U, la C, la A y la G. O sea, estas tres letras nos dan, digamos, todo el código genético o el genoma bacteriano, ¿no? Entonces, que son solamente 4 letras. Pero la combinación de estas 4 letras nos da 64, porque 4 por 4, 16, más por 4, 64, ¿verdad? Entonces, si hacemos la combinación de estos elementos, de esta información genética, acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, acá tenemos U. Acá tenemos una sola letra, U. Entonces tenemos P. Genoma peruano. G, porque G. Genoma peruano. C, A, G. Suena como un mono. Entonces, estas tres letras captan, estos aminoácidos, captan un solo aminoácido. Sí, Son Pro. específicos. Aquí ustedes ven la UAA, la UAG, la UGA. ¿Qué dice acá? Stop. Alto. ¿Qué significa stop? Pararse. No para. Pare, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos, cada uno tiene una letra, ¿verdad? Entonces, una letra capta un aminoácido específico. Entonces, ¿cómo se forma? Aquí tenemos
una porción P y aquí tenemos una porción A. La porción P son los aminoácidos ya formados o que tienen esta cadena. No previamente formados. Primero ha ido un aminoácido, después ha ido otro aminoácido, después ha ido otro aminoácido. ¿Cómo se produce, digamos, este ordenamiento de estos aminoácidos? A través del mensajero, entonces, este codón capta un aminoácido y lo lleva y lo relaciona con el ARN de transferencia. Esto que ven ustedes es el ARN de transferencia. Agarra el aminoácido y lo pone en posición A. Lo sitúa acá. Una vez que lo sitúa acá, toda esta cadena que ha formado se pasa a del sitio P que está formado, se pone sobre el sitio A, sobre el aminoácido 9. ¿No? Entonces, aquí ya tenemos estos 3 aminoácidos previos y aquí ya tenemos 4 aminoácidos. Y del sitio A pasa al sitio P. ¿No? Ya estos 3 ya se ha aumentado un aminoácido más. Y así sucesivamente. Otra vez capta esto del sitio A, de acuerdo a esta información genética, de acuerdo al codón, y esto se sitúa acá, y todo esto va a subir acá, y ya no van a ser 4, sino van a ser 5 aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría ir formándose en forma infinita, ¿verdad? Pero las proteínas tienen cierta cantidad de aminoácidos en ordenamiento de acuerdo al ADN a través del mensajero, del RNA mensajero o el RNA de transferencia. ¿Qué quiere decir? Transferencia que transfiere el aminoácido, que va aumentando así de acuerdo al ordenamiento que nos está dando el código genético. ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? Entonces, podría ser infinito, ¿no? Entonces ya no sería una proteína específica, ya no tuviera unas características específicas. Entonces, cuando el codón, cuando este codón de acá, o aquí tenemos un codón de 3, aquí este codón está, ¿no? Es UAC, es para un aminoácido específico. Cuando este codón llega al stop, entonces quiere decir que el código genético está ordenando de que pare ahí. Ya no capta ningún aminoácido. Toda esa proteína formada en esa forma hasta que llegue al pare, stop significa pare, entonces desprende ya esta cadena peptídica o esta proteína larga y vuelve a formar otra proteína. Otra vez empieza el ciclo de la formación de la proteína. ¿Está claro? Entonces, algunas proteínas pueden formarse casi a través del RNA mensajero que está dentro de la subunidad 30S, o sea, en la pequeña, y otros forman en la subunidad 50S.
a veces los antibióticos inhiben la 30S o inhiben la subunidad 50S del ribosoma. Por ejemplo, las tetraciclinas, el cloranfenicol, etc. Inhiben la síntesis proteínica a nivel de la subunidad 50S, sobre todo la tetraciclina, ¿no? Entonces, en este caso, la estreptomicina inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S. O sea, acá estamos viendo, esta es la subunidad 30S y esta es la subunidad 50S. Esta es la forma en que se está produciendo la síntesis proteica. ¿Ya? Ahora, este ARN de transferencia está suelto hasta que agarra un aminoácido. Y este aminoácido va con el codón específico. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, cuando se está formando la pared celular, hablamos ya de las penicilinas, retrocedemos a la penicilina. La penicilina forma la pared celular formándose los núcleos hexagonales, la glucosamina y la mureina. Se unen así, ¿verdad? A eso se une un pentapéptido. ¿Qué quiere decir? Un péptido de 5 aminoácidos. ¿Cuál es el orden? L-alanina, glucosamina, lisina, D-alanina y D-alanina. En ese ordenamiento, ese es el orden de que, digamos, se una ese pentapéptido y salga del inter, se une al bastoprenol y del bastoprenol unido al bastoprenol va hacia afuera donde se unen uno con otro, a través de la enzima transglucolasa que hace que funcione de esta forma, ¿no? Entonces, después se une capa con capa para formar la pared celular y eso se conoce a través de la transcarboxilasa y transpeptidasa. Esas dos enzimas hacen que se polimerice ¿qué? ¿Qué tiene que polimerizarse? Las capas. Las capas estas. Entonces, si la penicilina va e inhibe estas enzimas, ya no se polimeriza y por tanto ya no se forma la pared celular y por tanto expresa del medio externo. En cambio, el mecanismo de acción de este es otra, es la síntesis proteica. Entonces, ¿cómo actúa inhibiendo la síntesis proteica? Forman proteínas aberrantes, o sea, con otro ordenamiento, o no se forman ya las proteínas, ¿no? Entonces, cuando o se forman proteínas con otro ordenamiento de los aminoácidos. Digamos que tenemos que glicina, alanina, metionina, digamos. Tiene que ser o así, en ese orden. Pero si primero va la metionina y se altera todo, entonces la bacteria ya no se reproduce. O si se reproduce, pues dan bacterias contrahechas que no dan, ¿verdad? Es como cuando hay algunas personas que tienen hijitos con trisomía, ¿no? Del cromosoma 21, o sea, el monolismo, ¿qué llaman también? Poseidón. ¿Qué llaman? Se llaman
Bueno, se produce por la trisomía, pero Síndrome de Down. Down, porque ha sido descrito por un doctor Down y ha estudiado y ha dicho es por eso. Eso, díganle Nace subnormales. mongolito. Por Mongolito debajo de la porque, norma. mal dicho, ¿no? Porque ¿Qué culpa tienen los no me mongoles? gustaría que a una enfermedad le ponga el nombre de bolivianito, por ejemplo, ¿no? Por eso. No nos gustaría, ¿no? Porque los mongoles son una raza, una gente como cualquiera, ¿no? Es un país, Mongolia. Sí, una dictadura, pero. Probablemente porque son medio chinitos, etcétera, no mongolitos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Evitando la funda. eso es lo que en cuanto a la Por síntesis poco ya evita la funda. de la pared, ¿no? Ahora, la inhibición de la síntesis de la pared o de las proteínas se realiza a través de dos fases. Una fase, la primera fase o fase 1, que no permite la entrada, ¿no? El acceso del antibiótico al citoplasma bacteriano, ¿no? O sea, ya estamos, lo que les he explicado hasta ahorita es cómo se sintetiza la proteína. Ahora les voy a explicar cómo actúa el antibiótico en la inhibición de la síntesis proteica, ¿no? Y entonces esta inhibición de la síntesis proteica la hace en tres fases. Una fase impide el acceso del antibiótico al interior, acá, por ejemplo. Acá impide, no entra el antibiótico ¿no? Porque para que actúe el antibiótico tiene que entrar al citoplasma bacteriano e ir ¿dónde? Al ribosoma, ¿no? Entonces, primero, entonces, ¿qué haría? Pasar. ¿Cómo pasa? A través de la difusión simple, ¿no? Difusión simple llega a la membrana celular y de la membrana celular ya pasa al citoplasma por transporte activo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con gasto de energía. La fase 2, entonces, ya es el pasaje con gasto de energía, dependiendo de la energía, y atraviesa la membrana celular. Puede ser inhibida este paso en la segunda fase por agentes catiónicos. Y estos agentes catiónicos pueden ser el calcio 2A o 2 positivo y el magnesio 2 positivo, ¿no? Iones. Son dos positivos porque son dos, se llaman divalentes. Sí, pues tienen los dos. Calcio positivo, digamos. Entonces este calcio es calcio 2 positivo, magnesio 2 positivo. Son divalentes, ¿qué quiere decir? Que tienen dos valencias, ¿no? Positivas. Y también por el medio, por el pH del medio, porque la presencia de pus u otros líquidos puede producir alteraciones también tales como el líquido purulento, ¿cómo es? Es amarillo. ácido. El líquido purulento es ácido. Entonces, eso y es denso. No hay vasos ahí a ese nivel. Cuando tiene una colección purulenta está la cara hinchada, ¿verdad? Entonces, ahí no hay, en medio de la pus no hay pues vasos sanguíneos, tampoco llega el antibiótico. Por eso, cuando se hace un tratamiento, digamos, de un absceso, entonces el tratamiento con antibióticos tiene que ser simultáneo al drenaje de este absceso.
o sea, sacar la pus, hacer un corte que salga, o poner drenes, que vamos a ver cómo se drena y cómo se hace esto, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando terminemos primero la descripción de todos los antibióticos, y después de hacer la descripción de todos los antibióticos vamos a hacer la aplicación en diferentes estados patológicos, ¿no? Y la fase 3 es ya la combinación a nivel del ribosoma con las proteínas, ¿no? En el caso de la estreptomicina es a nivel de la subunidad de S con las proteínas S4, S7 y S14, ¿no? Algunos antibióticos les decía que se produce a nivel de la subunidad 50S. Acá tenemos otra gráfica, ¿Y la fase 2 qué era? Creo que recién me va a decir. bueno, no Dale paciencia. pero no tiene, es un poquito No más, se ocupa de más ser mayor. más, digamos, más tridimensional la gráfica de las subunidades 30S y 50S, ¿no? Entonces, el resultado final que ocurre, les he dicho, forman proteínas de qué tipo. ¿Cómo son estas proteínas? Aberrantes, diferentes, incompatibles con la vida de la bacteria, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana para estos microorganismos es muy importante. ¿Por qué? Porque las bacterias producen resistencia fácilmente producen resistencia bacteriana, ¿no? Sobre todo el Mycobacterium tuberculoso, un descuido y se forma, digamos, resistencia. Todas las bacterias, por eso hay que dar con mucho cuidado, sobre todo los aminoglucósidos, ¿no? La resistencia es muy... Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de la resistencia bacteriana? Entonces, impedir que entre el antibiótico, o sea, hace rebotar, ¿no? La membrana celular no. Me olvidaba decirles que cómo es la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Cómo es? ¿Con dos paredes? Dos partes, ¿no? Entonces, en las bacterias gram positivas entran nomás por difusión simple hasta la membrana celular. En cambio, en las bacterias gram negativas llegan al perilinfa. A partir del perilinfa ya se produce, digamos, el transporte activo con gasto de energía. La segunda parte de la pared celular, o sea, llega fácilmente hasta el perilinfa, más allá no pasa, ¿no? Entonces, acá tenemos Nunca estás enfrentado a bacterias. Hay un juego. La resistencia. Y vaya que las gram negativas en dos capas. ¿No? Alteran los poros. Modifica el sitio de acción. Acá. Modifica el sitio plano. ¿Dónde sería? ¿Dónde actúan estos antibióticos? ¿Qué es esto? El ribosoma. No, es ese. El ribosoma, creo que no se ve bien, muy bien. No se ve bien muy por el sol. Ribosoma. Entonces modifica el sitio de acción. Ya no llega a la subunidad 30S, ¿no? Y es expulsada hacia afuera, digamos, este antibiótico. Se produce una hidrólisis por esterasa. Aquí tenemos esta esterasa, la hidrolizan. ¿Qué significa hidrólisis? ¿Qué significa hidrólisis?
Destrucción por agua, ¿no? Descomposición a través del agua, ¿no? Y estos compuestos inactivos son expulsados también. Esos serían los mecanismos por los cuales se produce la resistencia bacteriana. Entonces hemos hablado de la farmacodinámica, cómo actúa, del espectro antimicrobiano también, mecanismo de acción, fase 1, fase 2, fase 3, resistencia bacteriana. Bueno, ahora otra vez el espectro antimicrobiano, que ya hemos hablado del espectro antimicrobiano, pero sin embargo, ¿qué hemos dicho? Que si bien actúan sobre todo, ¿qué hemos dicho? Que actúan en gran negativos y en algunos gran positivos. Solamente actúa específicamente sobre la estreptomicina, sobre el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Eso casi se usa exclusivamente para eso. Ahora, obviamente, actúa sobre cocos gram negativos, salmonelas, Yersinia, etc. Pero casi específicamente utilizamos contra la tuberculosis, ¿no? La estreptomicina. Después, por la capacidad que tienen estas bacterias de producir resistencia, entonces evitamos el uso de este antibiótico para otro tipo de... Ahora, lógicamente que también puede... Pero si lo utilizáramos seguido, no nos seríamos inmunes. Si lo utilizáramos seguido, no nos volveríamos inmunes. Corinonum, después Hemophilus, etc. Son microorganismos, digamos, muy poco conocidos por nosotros. Farmacocinética. ¿Qué podemos decir en cuanto a la farmacocinética? Estos antibióticos damos casi exclusivamente por vía parenteral, ¿no? Intramuscular o intravenosa. Generalmente por vía bucal no se absorbe. Y si no se absorben, porque son destruidas. La acidez incluso del estómago la destruye muy fácilmente. La aplicación siempre va a ser intramuscular o intravenosa, ¿no? Entonces, acá tenemos cuadros donde de farmacocinética. Acá tenemos el antibiótico, entonces tiene un máximo de acción entre media hora a una hora. Toditos tienen la estreptomicina, gentamicina, tobramicina, netilmicina, amikacina, sizumicina, devigarcina, que es un derivado de la canabicina también, ¿no? Tienen una vida media entre 2 a 5 horas, casi todos. Entonces tienen un efecto máximo, casi podría ser a la hora. Entonces, tenemos ese cuadro que nos indica. Se combinan con las proteínas, en combinación con las proteínas, bueno, esta es la dosis en diferentes porcentajes, que no he puesto estos antibióticos se combinan con las proteínas en diferentes porcentajes. Algunos se combinan entre 20 a 30 y otros llegan a 80-85%, ¿no? O sea, la combinación con las proteínas es variable según el antibiótico. Su eliminación se metaboliza en el organismo, sobre todo en el hígado, y se elimina principalmente en riñones. Atraviesan muy poco a nivel del líquido cefalorraquídeo y también en otros líquidos, sobre todo van a
depositarse muy especialmente en el oído, sobre todo la canamicina. Hay que tener mucho cuidado en la administración de este antibiótico. Lógicamente que la estreptomicina no está exento de esto, ¿no? Todos los aminoglucósidos se depositan en el perilinfa. Y al depositarse en el perilinfa, producen desde tinnitus, hipoacusia, hasta una sordera total, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Acá tenemos el órgano de Corti. Aquí tenemos el oído, viene así, el sonido, a través del tímpano, que se escucha acá, y acá tenemos los huesecillos del oído. O sea, el sonido llega al oído, y este sonido llega a esta membranita, y la membranita tiembla así, con el sonido. Y al temblar así, tiemblan los huesecillos del oído. Y estos huesecillos llegan a un líquido que se llama el perilinfe. Y el perilinfe es como cuando hacemos un chapuceo en el agua, entonces forman ondas. Y estas ondas son diferentes de acuerdo a la intensidad de sonido que nos llega al oído. Hay sonidos agudos, semiagudos, etc. Cada palabra que nosotros emitimos, entonces las ondas sonoras son diferentes. Y a través de estas ondas sonoras, nosotros mandamos códigos. Ustedes escuchan esto a través del perilinfa y interpretan esos códigos que yo les estoy mandando, ¿no? Si empiezo a hablarles ahorita en inglés o en quechua, si no entienden ni inglés ni quechua, entonces van a escuchar sonidos, pero no van a entender nada, ¿verdad? O si hablo en chino, por ejemplo, solo va a ser puedo bulla. hablar en chino, ustedes no entienden nada, en absoluto. A veces ni el castellano tampoco entienden, ¿verdad? Okay. Entonces llega ahí y forma así estas onditas, y estas onditas tenemos silos como pelitos a ese nivel, entonces mueven así. Claro, mueven así. Y al hacer este movimiento con las ondas en el perilinfa, se transforman en impulso nervioso que va al cerebro, interpreta esos sonidos, ¿no? Esa es la fisiología normal del oído. Entonces, inicialmente estos antibióticos se decía que eran neurotóxicos. Entonces, se decía que eran neurotóxicos porque producían sordera, ¿no? Pero no podían ser específicos para el nervio auditivo, ¿no? No podía ser auditivo. Si era neurotóxico, tenía que ser tóxico para todos los nervios, no solamente para ese nervio del oído, nada más, ¿verdad? Entonces, pero no es neurotóxico. Lo que pasa es que cuando tiene especificidad para depositarse en el perilinfa, y en vez de ser, y lo hace espeso primero. Cuando lo hace espeso, los hilos ya no mueven así con esa facilidad, entonces hay hipoacusia primero. ¿Qué has dicho? ¿No? Entonces, y después, si se sigue mal dando este antibiótico, por más de 15 días o en exceso de dosis, porque con 10 días de administración de este antibiótico, por alguna razón damos y tenemos que dar, entonces, sobre todo en infecciones, digamos,
urinarias, entonces estos antibióticos son los más indicados. Pero si damos más allá de los 10 días, ya hay que hacer control del oído, ¿no? Cómo está afectando, cuánto está afectando. Cuando produce sordera total, se vuelve gelatina. Y este perilinfa, este líquido, se vuelve gelatina. Y entonces, como gelatina, ya no, los hilos ya no mueven. Estos pelitos que tenemos, como pelitos, hilos que se llaman, ya no mueven. Y al no mover, ya no se escucha nada. Totalmente gente sorda. Por tratamientos urinarios hay hartos, cualquier cantidad, por mala administración. El antibiótico el más indicado, la kanamicina, y los médicos no saben qué efectos tiene la kanamicina, solamente les han dicho que el antibiótico más adecuado es la amikacina, kanamicina o streptomicina, ¿no? Entonces, en el caso del tratamiento, digamos, antituberculoso, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento antituberculoso? 7 meses. 9 meses, un año casi. Ahora existen esquemas de tratamiento más cortos, 6 meses. Entonces, ¿cómo damos streptomicina por 6 meses? Bueno, inicialmente sí, ¿no? Cada día podemos dar 1 gramo. Pero después damos 1 o 2 veces por semana. Después se va espaciando así. Lógicamente que no es solo estreptotuberculoso, es por asociación medicamentosa. Damos streptomicina, damos INH, PAS, ¿no? Que son sulfas asociados con eso para el tratamiento. Cuando, por alguna razón, el tuberculoso, por ejemplo, anda fregado, vomitando sangre, con escalofríos, malestar general, no pueden trabajar, etc. En menos de 1 semana con el tratamiento ya está sanito, ¿no? Entonces, está con el tratamiento antituberculoso, se pone sanito, se pone bien, ya no tose, etc. Y estas personas dicen, ya estoy bien, ¿qué hago aquí? Mejor me voy. Ya estoy sano. Y me siguen fregando con medicamentos. Quieren que se siga hospitalizado. Se escapan. Mayormente se escapan. Porque ya se sienten bien, ya no tienen. Y después al tiempo vuelven más fregados. Entonces, la streptomicina, el paciente ya no sirve. Hay que dar otros antibióticos que son un poco más caros. Y más caros. Si repiten esos que te estaban dando, tampoco ya sirven. Entonces quedamos. ¿De acuerdo? ¿Muerte? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y es por eso que se va a depositar, se les decía, en el perilinfa. Y ahora si se escapa 3 veces ya no hay forma de curarlo. Si se escapa como 3 veces. ¿De cuánto? 2 horas, 2 de media. Casi de 2 horas, ¿no? 2 y media. 1.5, 2 horas. ¿De qué? En la tabla que les he mostrado. ¿Duración? Había una tabla. Aplicaciones terapéuticas, pensaba terminar este tema. En la endocarditis por enterococos podemos dar streptomicina, kanamicina, sobre todo gentamicina, ¿no? Entonces, pero les decía que podemos dar en este caso, pero no es el antibiótico más indicado. ¿Cuándo sería el más indicado? Cuando podemos dar penicilina, por resistencia, porque es alérgico, ¿no? Entonces, por esas razones podemos recurrir a este caso. Damos 500 miligramos cada 12 horas de gentamicina,
podemos dar 1 miligramo kilogramo peso. No streptomicina, sino gentamicina. Les estoy diciendo gentamicina. Porque, ¿quién es el que produce la endocarditis bacteriana y qué características tiene la endocarditis bacteriana? ¿No recuerdas? El Streptococcus aureus es el que produce la endocarditis bacteriana. El estreptococo es muy sensible a los aminoglucósidos, sobre todo a la penicilina. El medicamento más indicado en este caso es la penicilina. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Inicialmente, el paciente no tiene infección, entonces se da en forma profiláctica. ¿Cómo les he dicho que se da? Se da penicilina 1.200.000 unidades, penicilina benzatínica, o sea, poco absorbibles, y en solución oleosa cada mes. ¿No? Entonces, pequeñas maniobras quirúrgicas, por ejemplo, ustedes, bueno, no han visto todavía, pero hubiera sido interesante que vean cuando hacen tartrectomías, limpiezas dentales, hay harto tártaro, apenas tocan y empieza a sangrar mucho, sangra bastante. Entonces, en esos casos se puede producir una diseminación en esta maniobra de el Streptococcus aureus. Cuando se hace esta diseminación, entonces se puede producir, digamos, un cuadro infeccioso a nivel cardíaco, que es lo que produce la endocarditis bacteriana. Es por eso que es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Ahora, podemos dar aminoglucósidos. ¿Qué tipo damos? Gentamicina. ¿En qué caso? En la endocarditis bacteriana, siempre y cuando no tengamos que dar penicilina por alguna razón. ¿De acuerdo? En la tularemia podemos dar también estos antibióticos. Sobre todo podemos dar kanamicina, streptomicina. Damos de 1 a 2 gramos diarios durante 7 días. En la peste, en la tularemia, en la peste, ¿no? Que podemos dar streptomicina de 1 a 4 gramos día durante 10 días. No sobrepasar los 10 días, ¿no? Y en la tuberculosis, que les he explicado. Bueno, quedaremos acá.